La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Y estamos en el tema Semillas Admiradas. Esta es la tercera entrega de este tema y hemos compartido 5 puntos hasta ahora. Lo primero, que tenemos que comprender el principio del linaje. Que el linaje es un principio no solamente natural, sino primeramente espiritual, bíblico, eterno, hablando de que hay que reconocerlo. Lo segundo que estuvimos compartiendo es que las nuevas generaciones deben tener o tienen una batalla contra el escombro de muchas generaciones. Es decir, que errores, que situaciones, que iniquidades de generaciones anteriores tienen que ser batalladas y tienen que ser quitadas porque son escombros. Y el escombro no nos deja hacer producción, no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Lo tercero que estuvimos compartiendo es acerca de una generación o un linaje que tiene que ser admirado, semillas admiradas. Y que lo primero, para poder tener ese proceso de admiración o de conocimiento, como lo enseña Isaías, se necesita entender que hay que ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y que, número 2, gracias a la redención de Cristo, Él levantó linaje. Y hoy vamos a hablar un poco más de ello. Y que ese linaje bendito de Jehová va a generar admiración, ya sea porque te ven en la distancia, o porque comparten con tu linaje, con tus generaciones, o porque aprenden algo de las generaciones, entonces va a generar admiración. Lo cuarto es que nuestra descendencia es bendita en Dios. Y los demás tienen que aprender a ver a Dios a través de nuestras generaciones, de nuestro linaje, ¿verdad? Y que hay que comprender algo, que uno estará expuesto y que te van a escudriñar y que te van a mirar para auscultar qué cosas está haciendo el Señor en tu linaje. Lo quinto, tocábamos el domingo anterior, es que hay una misión para el linaje bendito. Y esa misión es levantar en la tierra la justicia de Dios, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios se manifieste. Y lo segundo, levantarle a Dios voz de alabanza. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Número 6, el tema de hoy, el desarrollo del tema hoy, diga conmigo, un linaje para Dios. Diga otra vez, un linaje para Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. La palabra del Señor dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, habla del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, preguntaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice el versículo 3, y ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Nadie podía hacer eso. Y lloraba yo, dice Juan, el apóstol que tiene la revelación, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, oh aleluya, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que eran 24, estaba en pie un cordero como inmolado. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones tuyas, mi hermano, mi hermana. Oh, aleluya, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, un cántico nuevo salía de su boca, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Oh, aleluya. Padre, gracias por tu palabra, digna de ser leída. Me humillo delante de ti, Señor, para que hables a mi vida y yo comparta con mis hermanos. Que sea este un buen momento para nuestras vidas y que podamos escuchar tu voz en el anhelo y el deseo de que linaje bendito de Jehová se levante en cada generación de los que hoy escuchamos o vemos, Señor, este servicio. Gracias te doy por los que están en la distancia y gracias por los que están aquí, los que representan a sus familias. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios. Un linaje para Dios. Gloria al nombre del Señor. Este capítulo 5 de Apocalipsis está referenciándose o está hablando el profeta y apóstol, discípulo Juan, está diciendo que hay un libro que está sellado, que está cerrado con 7 sellos. Un libro con un sello, cerrado con un sello, ya significaba que era un mensaje de importancia en antigüedad. Ahora imagínese con 7 sellos. Era de alta relevancia. Era un libro, proféticamente lo ve y escatológicamente sucederá, donde nadie es digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Ese libro, y lo podemos estudiar después en Apocalipsis, contiene los decretos divinos de Dios Padre en contra del imperio romano, que representa los imperios paganos, perseguidores de los fieles, de la iglesia del Señor. Amén. Tiene 7 sellos. Representan la presencia de Dios y sus espíritus, los espíritus de Dios, como enseña la palabra, en esta tierra. 7 sellos que era preciso soltarlos para poder tener apertura del libro. Es decir, que este es como el preámbulo de la ejecución de lo que contiene el libro. Si no lo abren, no puede pasar lo que está dentro del libro. El único hallado fiel es Cristo, ¿verdad? Y luego enseña Apocalipsis en el capítulo 8, se puede aprender de la ejecución de lo que está en el libro a través de las trompetas, las 7 trompetas que al sonar activarán lo que está descrito en el libro. Ahora, no me adentro más en el tema escatológico y apocalíptico porque nos vamos para una clase de instituto bíblico y nos tocaría mirar mucho contexto cruzado. Pero muy importante esto, el tema central de este escrito del capítulo 5 es Cristo como cordero inmolado, por los pecados del mundo. Ahora es interesante porque lo que Juan está viendo no es a una persona física, no es el biotipo de un ser humano, sino que él está viendo la representación de un cordero, Simplemente que este cordero tiene unas características particulares. Uno, es un cordero inmolado, eso es un cordero que murió, o sea, que tiene heridas, que tiene marcas, pero está vivo porque está de pie. Amén. Qué interesante eso, ¿no? Además, no tiene 2 cuernos como es lo particular o peculiar, sino que habla de 7 cuernos, ¿verdad? Y 7 ojos, o sea que es una figura apocalíptica,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es interesante también que en el capítulo 4 de Apocalipsis, si usted lo lee, va a notar que hay una adoración, pero que esa adoración está centrada es en el Padre Celestial. En el capítulo 4 hay una adoración centrada en el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Pero en el 5 está centrando ahora su adoración es en Cristo. Es en Cristo, o sea, hay un giro. Aquí estamos viendo algo, que el Padre le entrega a Cristo un libro. Ese libro, ya por contexto sabemos, que tiene el futuro de la humanidad en los tiempos finales. Tiene los planes de Dios, los planes definidos por Dios, para luchar contra las fuerzas adversas al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Si usted se ha sentido vulnerado, si usted cree que las redes sociales lo están barriendo, si usted cree que el mundo y su pecado se levanta por encima de lo de Dios, yo quiero decirle que a usted le falta estudiar entonces la palabra. Porque la palabra enseña que los tiempos finales se levanta el poderío de Dios. Y es Cristo quien trae esa activación, como lo estamos leyendo, y que finalmente esto terminará con una victoria sobre el mal, porque lo enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, al recibir la suprema investidura de manos del Padre Celestial, al recibir ese reconocimiento por Dios Padre, entonces vemos luego, aquí estamos en el 5, que los 24 ancianos que tienen su representación, y no me voy a fondo porque nos perdemos en el tema, además de los 4 seres vivientes que de manera general le puedo decir representan la creación, como lo que Dios creó, y además millones de ángeles, dice esta palabra, ellos comienzan a rendir adoración, prorrumpen con himnos de alabanza y adoración a favor del Cordero inmolado, a favor de Cristo. Amén. Y a todo lo creado, y dice que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, la creación adorando, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y cierra el 14 versículo diciendo, y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si a usted no le gusta la alabanza y se cansa en la iglesia y quiere que rápido comience la prédica, porque yo quiero decirle que hay una mala noticia para usted, y es que la eternidad esto será así. Será adoración sobre adoración sobre adoración. Así que vaya practicando y vaya acostumbrándose y vaya desarrollando la capacidad de dar cántico nuevo a Jehová. ¿Por qué? Porque será por los siglos de los siglos. Amén, amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, gloria, aleluya. Pastor, yo me hago la pregunta, pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con linaje? Tiene que ver mucho, prácticamente todo. ¿Por qué? Porque vemos que aquí hay una aceptación de Dios Padre ante Jesucristo como ese Cordero inmolado. Y una tarea que está haciendo Cristo es que para Dios nos redimió, lo hablamos hace 2 domingos atrás, que en el sacrificio de Cristo se levanta un linaje. Y está diciendo que para Dios sale pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, de toda nación. Es decir, que la misión de Cristo no es solamente salvación per se, porque sí, sino que es reconciliar realmente este principio de tener un pueblo que no era pueblo para Dios. Cuando hablamos de linaje bendito, no estamos hablando de una
generación o de unos hijos que les va bien en la vida, que tienen negocio, que le sirven a Dios, que no es más que esto. Está hablando que ese linaje bendito es un linaje, es un grupo de personas, es todo un arsenal de personas que se están reconectando con un principio eterno de un Padre Celestial que ama a una creación que Él la hizo y la hizo con mucho amor, pero que se había perdido. Además vemos que esta aceptación de Cristo radica en el sacrificio como cordero inmolado, y que durante la vida terrenal de Cristo en la tierra como Dios hecho hombre, fue una vida que complació el corazón del Padre Celestial. Que la misión que le fue encomendada, el misterio que habla el apóstol Pablo, lo cumplió y lo cumplió cabalmente. Dos cosas comparto con ustedes en esta hora porque el tema lo continuamos el próximo domingo. Lo primero, diga conmigo, debo hacer, dígalo duro, diga, debo hacer lo que le agrada al Padre. El viernes, los que vinieron al viernes o estuvieron en transmisión, lo van a tener más claro. Saben que estuvimos hablando de la reconciliación de Cristo, la humanidad a través de Cristo hacia el Padre. Que Cristo habla de una verdad que nos hace libres. Y que esa verdad, y no puedo profundizar y no puedo predicarlo otra vez lo del viernes, pero básicamente se centra en el Padre Celestial, que nos convierta a nosotros en hijos. La verdad que nos hace libres. Porque si no hay un espíritu de adopción que nos haga hijos del Padre, entonces estamos bajo espíritu de esclavitud. Y al estar bajo espíritu de esclavitud, no solamente no somos hijos, sino que además estamos cautivos. ¿Está claro? Entonces, en medio de ese entorno que nos basamos en Juan 8, el versículo 29 dice Jesús, hablándole a quién, lo contextualizo para que lo tenga más claro aún. Él está hablando con los judíos que escucharon la palabra y le creyeron de que Él viene del Padre. Pero hay un debate entre ellos de quienes son hijos. Y ellos están postulando y consistentemente dicen que son hijos de Abraham. Y después cuando las cosas aprietan ahí en ese debate con Jesús, nuestro Señor, dicen somos hijos de Dios Padre. Y al final de la historia Jesús le dice, no Señor, ustedes son hijos del diablo. Porque me quieren matar. Y el diablo es el único homicida. Desde siempre lo ha sido así. Amén. Y habían creído a Jesús. Así que cuando usted le da la rabiecita con el cielo, que porque las cosas no le han salido bien, que el cabecita puerco tal cosa, que el dinero tal otro, que la salud tal cosa, usted le da con Dios rabia y ¿por qué Dios es conmigo? Entonces, ojo, porque hay un problema de identidad de quién es usted. Usted es hijo, hija de Dios y Él es su Padre. Amén. Ahora Jesús dice algo aquí clave. Jesús dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Está hablando del Padre Celestial. Y aquí viene un asunto de oro. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Se lo repito. Jesús le responde y le dice, porque el que me envió conmigo está. Dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre Celestial. Entonces aquí hay un tema, y es que si usted necesita tener garantizada la compañía del Señor, de Dios Padre, en esa batalla de enfrentar la vida en el día a día, porque ojalá todos los días fuesen domingo, pero aparece el lunes,
que no es un día fácil. Y por lo general la gente en las primeras horas del lunes quiere resolver todo. Todo. Que le paguen la plata que le deben, que le respondan en tal cosa, que todo lo quiere resolver la gente porque hay ansiedad. Y la ansiedad comienza a gobernar y comienza a mandar. Hay que hacer algo para garantizarse esa compañía del Padre. Y Jesús nos da el consejo, nos dice cuál es el secreto, dónde está el misterio. Él está diciendo, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Entonces, diga conmigo, obediencia selectiva. Diga, obediencia selectiva. La obediencia selectiva es un problema de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios cuando nos conviene obedecerle a Dios. Cuando la cosa no cuadra en esa obediencia a Dios, mejor no le obedezco a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no las sabemos todas. Y le ponemos peros a Dios. Amén. Y resulta que para que el Padre esté agradado con nosotros, no hay espacio para la obediencia selectiva. Jesús está diciendo, porque siempre, dice, porque yo hago siempre, no los domingos nada más, siempre lo que le agrada al Padre. Amén. Entonces se necesita que aprendamos a desarrollar acciones coherentes, acciones que coincidan con lo que decimos, que muchas veces en teoría somos, pero que realmente cuando hacemos no coincide con lo que decimos o con lo que pensamos. Se necesita ese paso que esté asociado siempre a la voluntad de la palabra de Dios. Y Jesús, aunque no le cuadrara el asunto, aunque le significara dolor el paso de obediencia, siempre se comportó en ese territorio, en obedecer al Padre. Cuando estaba en la noche que fue entregado, y él está clamándole al Padre Celestial. Porque reitero, cuando uno está en la crisis, antes que salir a quejarse con el uno, con el otro, buscar la consejería rápido y etcétera, primero vaya a su Padre Celestial. Porque es allí donde está el oportuno socorro. Entonces, cuando estamos con el Padre, amén, y estamos en la presencia de Él, Jesús lo que hace es que se postra de rodillas, que es un acto de humillación, no es un acto religioso, no es un rito, sino es el acto de decir, yo me rindo a ti, Señor. Entonces, cuando está en esa postura y Él sabe que está a horas de morir, y de morir no cualquier muerte, sino muerte en cruz, y además que está a horas de llegar un momento donde va a haber un desprendimiento de la Trinidad, donde Él se va a sentir solo, donde Él se va a sentir abandonado en esa cruz del Calvario. Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que está diciendo? No me dejes beber la copa que voy a beber. No la quiero beber. Mi cuerpo, mi instinto, mi supervivencia me dice, yo no quiero beberla. Él está en angustia, sudando como gotas de sangre, relata el autor sagrado. Pero cierra diciendo algo que solamente sale de la gente que tiene al Espíritu Santo de Dios. Y le dice al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Y luego dice la palabra que ángeles llegaron a servirle y a consolarle. Hasta el momento final, Jesús se mantuvo en la postura, en la posición de obedecer al Padre Celestial. Entonces, para poder ser un linaje para Dios, necesitamos comprender algo, y es que se necesita hacer lo que agrada al Padre. Yo no puedo chocar con esa verdad. Tengo que agradar al Padre. Lo segundo que les quiero compartir en esta mañana es acerca de las acciones de obediencia. Porque si estamos hablando de hacer lo que agrada al Padre, entonces veamos a Jesús
y entender, comprender por qué en el tiempo escatológico, en la palabra de los tiempos finales, aparece la escena del rollo y el cordero, y Él es el único, porque el Padre no abre el rollo, Él lo escribe, Él lo prepara, Él sabe que está dentro del rollo. Pero se necesita uno que tome el rollo, que tenga el derecho de tomar el rollo y de quitar los sellos para que se activen los tiempos finales. Es decir, que el COVID, que el ordenamiento mundial, que el anticristo, que el sello de la bestia, que si la vacuna, que si una cosa y si la otra, no está bajo la tutela del diablo. Es una decisión de Cristo, porque Él sabe los tiempos y Él es el que levanta los sellos y cuando suene la trompeta se activa lo que se active, lo que se tiene. Entienda eso, porque eso sabe que nos tiene que dar confianza. Nos tiene que dar confianza. Porque cuando pasa algo queremos salir rápido, que nos enseñen, que nos expliquen que luna de sangre, hace como 2, 3 años atrás, pastor, luna de sangre, se va a acabar el mundo. ¿Sí o no? Pastor, y ahora, y el COVID, pastor, y el otro, y el Bill Gates, y el otro, ay, pastor, ay. Palabra, todo esto escrito. Pero como no sabemos quiénes somos, dudamos de quién es Él. Porque dudamos quién es Él, entonces no sabemos quiénes somos. Pero la palabra nos enseña que si algo demanda el Padre es obediencia. Ahora, es interesante la correlación que encontramos de algunos asuntos aquí. Porque vamos a hablar de Cristo como alguien que tuvo acciones de obediencia al Padre para poder llegar a este momento y tener el derecho de tomar los libros y de abrir los sellos. Porque nadie en la humanidad podía. Aquí está diciendo en el texto que hemos dicho que Juan lloraba porque el ángel preguntaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y dice que ninguno, no había, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno, debajo de la tierra, ni en el infierno. No había quien pudiese abrir el libro, ni siquiera mirar el libro. Y dice Juan que lloraba de angustia y de dolor, porque no había alguien. Amén. Pero un anciano de los 24 le dijo: tranquilo, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, he aquí que la raíz de David, el que abre el linaje de David, los del viernes lo entienden mejor, ha vencido. ¿Qué hizo? Venció para llegar a este momento profético, para abrir y desatar sus 7 sellos. Ahora vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor. Ustedes saben que esta mañana le llamaba la Zebedea. La Zebedea es la esposa de Zebedeo. La Zebedea va donde Jesús un día. Y la Zebedea le dice a Jesús, le dice: Señor, te pido que a Santiaguito y a Juanito, los sientes en el trono a mano derecha, a mano izquierda cuando tengas reino. Llega con esa solicitud. Jesús, iba a decir otra cosa, Jesús le responde y le dice: eso no está en mí, eso está en el Padre. Eso está en el Padre. Y le hace una pregunta. Mateo 20:22. Le pregunta: no sabes lo que estás pidiendo, mujer. No sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo? Dice que yo soy bautizado, no dice que fue. Ya aquí se había bautizado. Y no dice fue, dice soy. Porque Jesús está hablando de algo bien profundo. Ahora me llama la atención algo aquí. Qué interesante esto. No lo dije en el mensaje esta mañana. Qué interesante.
¿Qué está pidiendo la mamá de Juan? Está pidiendo que sienten a Juan en un trono, al lado del trono. Pero muchísimos años después, este Juan ahora está en una revelación apocalíptica y él está viendo un trono y está notando de que ni siquiera se es digno de mirar un rollo, un libro. Ahora cuánto más sentarse en ese trono. Pero le digo algo, esta mujer estaba proféticamente viendo algo en sus hijos. Porque quizás no era el momento, no era un Juan para tener la revelación de Apocalipsis, no estaba listo, pero veía en que él iba a tener un papel protagónico en la historia de la iglesia del Señor, que hasta el día de hoy estamos hablando de Juan. Y Jesús, que conoció el corazón de Juan, lo reservó porque se le llamó el discípulo amado. Juan fue el hombre a quien Jesús terrenalmente le confió a su madre terrenal. Fue el único varón que estuvo, discípulo, apóstol, que estuvo al lado de la cruz, a riesgo de muerte. Santo Padre Celestial. Y aquí le está hablando, muchísimos años antes, le está hablando de que están dispuestos de beber el vaso. ¿De cuál vaso? El vaso de la muerte. Pasa de mí esta copa. ¿Está oyendo? Y aquí le está hablando de lo que es beber la muerte. Y es tan tremendo que enseña la historia bíblica, la historia del análisis bíblico, que es el único apóstol que no murió violentamente. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ese día Juan tuvo una confrontación con esa pregunta. Y la decisión de él fue: sí, yo moriré. Yo beberé de esa copa. Y seré bautizado con ese bautismo que estás hablando, Jesús. Y el Señor dijo: este es de los míos. ¿Por qué? Porque es fácil armar un equipo de gente que te acompañe cuando la promesa es: nos va a ir bien. No va a haber ningún problema. Vas a tener buen trabajo. Vas a comer bien. Pues cualquiera se vuelve discípulo y apóstol. Pero si el llamado es: ven que nos van a despreciar, que vas a padecer persecución, estarás con los reyes, estarás con los gobernantes, pero vas a ser perseguido. Te van a despreciar, te van a apedrear, te van a querer matar. Te van a encerrar en una isla solo para que te mueras por allá. Más de uno de nosotros dice, como Pedro, ¿verdad? No me cuadro, no. ¿Eres de ellos? No, ¿cómo se te ocurre? Y tienes la Biblia ahí guardada. ¿Cuál Biblia? Esto no es Biblia. ¿Quién puso esto aquí? Esto es de mi mamá. Cojan lo que habla como uno de ellos. No, que no está oyendo. Híjole, qué cosa. Me va a montar, ¿sí o no? O sea, ya no va a hablar: ¿cómo estás, siervo de Dios? Voz de domingo, ¿no? Bendiciones de lo alto. Saludos, pastor. La paz del Señor sea contigo y con vosotros. Eso es de domingo. Pero el lunes, ¿qué más cuadro ahí meto? ¿Y cómo tengo? Venga, le tengo el cruce. Ping, le ganamos. Ting. ¿Cierto? Jesús vio algo en este Juan, que cuando la promesa era de muerte, él dijo: yo voy para esa. Esa gente marca la diferencia. Esa gente marca la diferencia. Pero el tema es este: que el bautismo de Jesús, el bautismo en aguas, fue un hecho, un acto de humildad, de obediencia y de ejemplo. Amén. Cuando se le presenta a Juan el Bautista, no Juan del Apocalipsis, a Juan el Bautista, no Juan Zebedeo, no. Juan el Bautista se le presenta, Juan le dice: es que tú me tienes que bautizar a mí porque tú eres la autoridad. Y Jesús le dice: no. Bautízame tú a mí. Dale así, deje así, cógela suave. Yo. Por eso decía esta mañana y lo repito ahora y ahora en transmisión:
que cuando me llegan los grandes ministros que vienen de otras congregaciones con los diplomas y los años de experiencia y son especialistas en posgrado, en doctorado, en divinidades, con revelaciones escatológicas en HD y que se las saben todas, la respuesta es, hermano, entra al lead. ¿Cuál es el siguiente paso, pastor? ¿Cuándo voy a predicar? No, entra al lead. Y entonces cuando si yo tengo el diploma de entonces yo, ¿cómo voy? Yo no necesito eso. Entonces sí lo necesitas. Yo he hecho la lead como 5 veces, ya no sé ni cuántas veces, entre estudiando y enseñando, un poco de veces. Y eso no te va a desmeritar, antes vas a aprender muchísimo, porque te va a confrontar. Y además te va a bajar de la nube, porque a veces tenemos una sobreopinión de nosotros mismos. Tiene que disminuirse ese ego. Jesús, como sabía que la iglesia Boston Central iba a llegar gente entonces Él pone el ejemplo de humildad para que se baje. Por eso es que Pedro le dice, cuando van a lavar los pies, dice: no, ¿cómo vas a lavar tú los pies a nosotros? Nosotros deberíamos lavártelo a ti. ¿Por qué? Porque él sabía, Pedro, que si Jesús lo hacía, marcaba un ejemplo. Y a Pedro le iba a tocar humillarse y lavarle los pies a otros. Y cuando es lavar los pies, no son los pies suyos que están acostumbrados a andar en zapatos o en tal y tal. Son pies de andar en polvorientas vías, a temperaturas altas, es decir, sin manicure, ¿cómo es? Sin pedicure, sin nada cure, nada. Imagínese las garritas. Y Jesús lo hizo porque Él sabe cuál es la problemática del hombre, del ser humano. Es el ego, el centro, que nos creemos más de lo que realmente somos. Entonces, iglesia, el bautismo de Jesús fue un acto de humillación, de humildad. ¿Por qué? Porque tenía que ir a las aguas y marcarnos el ejemplo a toda la iglesia del Señor. Pero también ese bautismo en aguas fue un acto profético. Y se lo digo de esta manera: cuando nosotros o los seres humanos vamos a las aguas bautismales, es una confesión pública de arrepentimiento de pecados y de decir: tuve una vida anterior que lejos de Dios y quiero morir a esa vida para luego ser levantado a una nueva vida en Cristo Jesús. A algunos les dura esa verdad toda la vida y otros que le dura un mes. Y hay que bautizarlos todo el tiempo porque necesitamos bautismo colectivo, ¿sí o no? Todos los meses, para morir otra vez, para volver a vivir. Bueno, el tema es que el caso de Jesús es un acto profético. ¿Por qué? De muerte. Porque Él no tenía vida de pecado de que arrepentirse. Pero Él en esa inmersión significaba muerte. Y que cuando Juan el Bautista lo levantó, tipificaba resurrección. Entonces por eso Jesús, cuando le responde a los hijos de Zebedeo, le está diciendo: están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Lo que le está diciendo es: están dispuestos a morir como yo voy a morir. Porque queremos estar sentados en el trono allá a la derecha y a la izquierda, pero no queremos obedecer y no queremos vivir para Dios. Y Jesús nos está mostrando acciones de obediencia, porque esto iba caminando hacia un propósito eterno. Entonces, aquí hay algo, y es que ese bautismo en agua proféticamente representaba muerte, pero proféticamente también representaba vida. Entonces mi Cristo está vivo,
Porque aunque llegó como cordero inmolado allá al cielo, Él tiene las marcas de los clavos, la marca de la lanza, tiene las marcas de su sacrificio, pero está vivo. Porque Juan, el profeta Juan, el apóstol, lo ve y ve ahora como un cordero inmolado, pero está de pie. Mi Cristo no está muerto. Nuestro Cristo, iglesia, está vivo. Está vivo. Tu Cristo está vivo. Hay que creer que Él está vivo. Oh, gloria, aleluya. Pero ahora vemos que cuando Jesús sale del agua en el Jordán, la palabra enseña que pasa algo especial. Dice que hay una manifestación del Espíritu Santo como paloma. Y dice, y los cielos fueron abiertos. Nosotros queremos tener cielos abiertos sin cumplir la palabra de verdad. Cuando en Malaquías enseña que cuando tú diezmas, las ventanas de los cielos se abren, no te está hablando de la referencia, no está en que vas a tener comida, que vas a tener para el vestido, que vas a tener para la empresa, que vas a tener. Es peligroso la predicación cuando se tuerce y se baja hacia allá. Porque lo que hace es que aterriza meramente a lo terrenal, deja lo terrenal algo que es eminentemente espiritual y que va a tener manifestaciones naturales, que es distinto. Pero lo que está diciendo es que los cielos se abren para los propósitos divinos y eternos de Dios a favor de la persona. Entonces el enemigo que quiere acabar con tu vida y que quiere acabar con tu economía y que quiere acabar con todas las cosas, dice la palabra, entonces yo reprenderé por vosotros al devorador. Entonces yo descanso en la confianza de que Él lo prometió. Probadme en esto. Él lo prometió. Amén. Amén o no amén. Entonces enseña que la palabra dice que se abrieron los cielos y que el Espíritu Santo aparece como paloma y luego una voz, la voz del Padre. Y ahí está manifestada la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la misma escena. Los que no creen en el Padre, los que no creen en el Espíritu, pues tienen que arrancar estas hojas, pues. Porque ¿dónde lo echamos? Pero aquí vemos que el Padre habla, Mateo 3:17, y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia. ¿Sabe qué es lo que está pasando en esa escena? Terrenalmente, para que lo entienda, que usted sabe que su hijo o su hija tiene una misión en Dios. Y que usted sabe cuál es el propósito, porque Dios se lo mostró de él o de ella en esta vida. Y usted ve como los pasos iniciales de que ese niño o esa niña, ese hijo, esa hija está dando los pasos que lo va a llevar hacia su destino profético. Entonces usted dice, me complace lo que está pasando, porque yo sé para dónde va. Y mira, está dando muestras de que está orientado en la ruta correcta. Cuando Jesús sale del Jordán, lo que le está diciendo al Padre Celestial es, mira, siempre obediencia en lo que tú mandas, siempre. Entonces le dijo allí en el libro de Juan, le dice a los judíos que creyeron en él, le dice, Él está conmigo, el Padre. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy en el territorio de la obediencia. Ahora, lo que está pasando allí en el Jordán es bien profundo, porque el Padre dice una palabra, el Padre Celestial, la voz que se escucha, dice una palabra que ya la había dicho Dios a través de la boca del profeta Isaías en el capítulo 42, cuando habla del siervo de Jehová. Está hablando del Mesías como el siervo de Dios. Y está diciendo en el versículo 1 del 42 de Isaías, dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, complacencia. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. O
sea que hay un encuentro de ese Espíritu Santo con Jesús hecho hombre en ese Jordán. Y el Padre cita esta palabra de Isaías y está diciendo que hay contentamiento en su corazón con ese hijo, con ese siervo, y que pone sobre él su espíritu. Y luego dice algo tremendamente poderoso. Isaías 42:1 dice al final, dice en el versículo 1, dice: Él, el Mesías, traerá justicia a las naciones. Justicia a las naciones. Oh, qué tremendo. Y si usted revisa el versículo 15 de Mateo 3, Jesús le responde a Juan el Bautista y le dice: deja ahora. Juan le dice: no te bautices tú, yo tengo que ser bautizado. Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene. Y dice que cumplamos toda justicia. El domingo anterior decíamos que la generación bendita, el linaje bendito de Jehová tiene una tarea, tiene dos tareas. Uno, manifestar en esta tierra la justicia del Padre, no la justicia del hombre. La justicia del hombre es imperfecta, pero la justicia del cielo es perfecta y nadie lo puede engañar. Es inexorable. Dios no puede ser burlado. Amén. Y la otra tarea es llenar de alabanza esta tierra, para que el cielo esté agradado de que alguien levanta su voz y bendice el nombre de Jehová. Entonces vemos que aquí hay un cruce de cosas. El Padre está citando al profeta Isaías diciéndole que traerá justicia a las naciones. Y Jesús le dice a Juan, ahí en el mismo capítulo 3 de Mateo, le está diciendo: hay que hacerlo para que se cumpla toda justicia. Entonces nuestras acciones de obediencia tienen que estar orientadas a cumplir la justicia del Padre Celestial. Todo esto para decir lo siguiente. Ahora sí, entramos en la prédica. Cuando estamos en Apocalipsis, capítulo 5, y dice que los seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Cordero y comienzan a cantarle, y los millares de ángeles, eran millones de millones, ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes se postran. Ellos están reconociendo en Cristo algo. Están reconociendo que fue inmolado, que fue sacrificado sin merecerlo, en obediencia, pero además que su sangre ha redimido gente para Dios. Y es aquí donde se levanta el misterio y dice: de todo linaje, tu linaje y mi linaje tiene que ser un linaje bendito en Jehová. Y sí, y solo sí, no hay otra forma. Para que sea un linaje bendito, tienen que rendirse a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, y vivir debajo de esta palabra como un paraguas, como una sombrilla. Amén. ¿Para qué? Para cumplir la justicia del Padre en esta tierra. Decía el domingo anterior, no se trata solamente de que lo enseñas a ser un caballero o una damita, que sea educado en el saludar o en el andar, que sea una persona de bien en la sociedad y una persona productiva en sus estudios para luego ser productivo en la empresa o en lo que tenga. No solamente se trata de eso. Bueno que
usted haga eso, pero por encima de eso se necesita una sola verdad, una verdad inexorable. No hay forma de pasarla por alto, no hay otro camino. El único camino es Jesucristo, y ese camino tiene que ser revelado a tus hijos, tiene que ser revelado a tus generaciones, para que pueda ser una generación, un linaje bendito de Jehová. No basta con decirlo, no, es que mi linaje es bendito de Jehová. No se trata solamente de que vengan y canten aquí o le sirvan a Dios aquí y aparentemente está todo bien aquí. No, se necesita algo más profundo que eso, una verdad inexorable, que se rindan al Cordero inmolado, el que puso su sangre, el que puso su cuerpo, y que cuando Él se revela a la generación que está levantándose, entonces esa generación marca la diferencia. Y es allí, solo allí, donde podrá romperse los espíritus de iniquidad, las destrucciones de maldición se romperán. Oh, aleluya, y se levantará en medio del tiempo en que estás viviendo un nuevo orden espiritual en tu casa, en los tuyos. Ellos caminarán por la senda de justicia, por amor del nombre del Señor. Oh, aleluya. Y aunque venga el momento difícil, y aunque venga el valle de sombra de muerte, será una generación que no temerá mal alguno, porque sabe que el destino profético será victoria. Siempre será victoria. Oh, aleluya. Es lo que hizo Jesús, es lo que hizo el Señor. Dio las muestras de obediencia, de sujeción, y el Padre siempre estuvo con él. Yo quiero decirle que los planes de Dios no cambian con lo que pasa en este mundo. Ahorita leíamos en Génesis 8. Y hay una promesa de Dios de que no va a destruir el mundo con agua. Y que el hombre sabe Dios que desde joven tiene un corazón malo si no tiene a Cristo. Así que independiente del hombre, el sol seguirá saliendo, la noche seguirá llegando, el verano llegará, el invierno llegará, el frío y el calor, y el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar. No depende, y menos mal, que no depende que mañana salga el oxígeno para nosotros dependiendo de cómo nos comportamos hoy. Menos mal. Menos mal que no depende del sol, de cómo te comportes hoy. Menos mal. Es decir, que la humanidad tiene que avanzar en lo que tiene que avanzar. Pero en el Kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, están pasando cosas, han pasado cosas y pasarán cosas. Es tan tremendo cuando uno ve la palabra profética, porque la palabra profética rompe el cronos. Es tan poderosa que rompe el cronos, el tiempo que nosotros conocemos. Dios no está limitado a que ya se acaba 2020 y comienza 2021. Alguien me decía en estos días, decía, ay, yo no veo la hora en que ya cambie el año. Yo le dije, no depende del año. El 1 de enero seguirás con el tapabocas puesto. Pero eso no nos define, ni eso define a Dios. Por eso, 31 de diciembre del 2019, el Señor nos puso a hablar aquí de hacer un reconteo de la década. Y lo que nos hablaba el Señor es cambio de ciclo. Y qué sorpresa nos hemos llevado. Si usted revisa desde enero del 2020, comenzó con de todo, pasó de todo. Incendio, terremoto, de todo pasó. El cristiano tiene que estar apercibido. Pero la mejor manera para estar apercibido es conociendo esta palabra. De nada sirve que nos
preciamos de ser gente profética cuando no conocemos esta palabra. Y es lo que admiro de hombres como Juan, el apóstol, sin tener internet, ni Google, ni nada de eso que hace que ahora la gente se crea sabia o que se la sepa toda, porque tiene que googlear. Si usted tiene que googlear algo para poder dar la respuesta, vaya a estudiar. Y no me importa la edad que tenga, puede ser el cachorrito hasta el mayor, necesita aprender. Hay muchachos que se las dan de que saben mucho porque tienen Google. Apáguele Google para ver qué pasa y hablamos. Estamos creando linajes enfermos y no linajes benditos, porque les estamos dando la tablet del celular, el televisor, para que el programa sea el que los eduque. Fíjese en los restaurantes, los niños con tablet, con celulares, para que no hagan gritos, para que no hagan el show. Papá y mamá desconectados. ¿Dónde está el linaje bendito? ¿Dónde está? Tenemos que volver a esta palabra. Porque no podemos ser padres de teorías cuando el ejemplo nos gana. Un papá que está peleando el domingo para que el hijo venga a la iglesia, pero el viernes, en lugar de venir a la iglesia, el papá se quedó viendo el partido, viendo la novela, viendo la cosa, viendo la película, acostado. Estoy cansado. Papá, no tenías que ir hoy al servicio. No, alguien me reemplaza. Y después el domingo le dices, tienes que ir a la iglesia porque es el día del Señor. Y el hijo dice adentro, en la cabeza, si no te responde, dice, pero si ¿tú qué vas a hablar? El linaje bendito está basado en la obediencia, pero está basado en el ejemplo. Y Jesús lo dio y lo dio con creces, para que cuando escatológicamente llega este tiempo profético, tiene todo el derecho. Es el único que puede mirar el rollo, tomar el rollo, levantarle los sellos y ejecutar lo que está en el rollo. Ese es mi Cristo. Entonces salimos con tareas otra vez, porque estamos a tiempo de levantar linaje bendito de Jehová. Yo no sé, pero usted de pronto ya no lo hizo bien con sus hijos, pero puede hacerlo con sus nietos. Estamos a tiempo de hacer algo. El Señor nos va a ayudar. En el nombre de Jesús, colóquese sobre sus pies y levante sus manos al cielo y adore el nombre del Señor. Adore el nombre de Dios. Adore el nombre del Señor. Adora, iglesia, el nombre del Señor. Al Cordero de gloria, adora, al que vive y reina. Sí, Señor, adoramos tu nombre, oh Dios. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Levanta tus manos al cielo, allí en casa donde estás. Adora al tres veces santo. Al Cordero de gloria, Adora, adora,
Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Si hay algún amigo que está en la transmisión o alguien que está aquí y nos visita por primera vez, por segunda vez, y dice: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. El servicio no ha terminado. Este es el momento clave. Yo te invito que tú que estás allí en la transmisión, cierres tus ojos y yo te acompaño en una oración que te va a ayudar a expresar lo que quieres hablar con Dios y que quizás no sabes cómo decirlo. Repite después de mí, conmigo, di: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco reconozco que he pecado que he pecado y que he fallado. y que he fallado. Reconozco Reconozco que entregaste que entregaste tu vida tu vida en una cruz en una cruz para darme vida. para darme vida. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que me laves, que me laves, que me limpies que me limpies de toda falta, de toda falta, de todo pecado, de todo pecado, que cambies que cambies mi corazón, mi corazón, que me transformes que me y transformes transformes a mi y familia. transformes a mi Hoy te confieso Hoy te confieso como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. mi Salvador. Amén Amén. y amén Y y amén. amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Aleluya. quien hizo esta oración? Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, si la hiciste aquí en la iglesia o la hiciste en la transmisión, ahí está la página web de la iglesia, www.iglesiabostoncentral.org. Allí puedes ingresar, hay unos par de botones, uno dice contáctenos, otro es un logo de WhatsApp, cualquiera de los dos. Puedes conectarte allí, escribirnos, decir: yo hice la oración el domingo, oré con el pastor y pido oración, y nos dices tu petición por esto o aquello, pido que me acompañen, que me den un consejo, tengo esta situación, aquí estamos prestos para ayudarte. Hay todo un grupo de personas, un equipo ministerial que está entrenado, preparado para ayudarte en todo proceso. Hazlo y hazlo con confianza, que nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que Dios te bendiga y que te vaya bien. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Mañana tenemos a las 7 de la noche servicio de oración en este lugar. Venga, hay espacio bastante suficiente para tener tiempo de oración, que usted se pueda arrodillar, que usted pueda clamarle a Dios por sus peticiones personales y por las peticiones grupales de iglesia que nosotros compartimos en este lugar. Amén. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Amén. Que Jehová tenga de ti misericordia. Amén. Y que Jehová ponga en ti paz. Soy Amén. Pastor David Reyes, que te dice gracias por la sintonía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén y amén. Oh, aleluya. Al Cordero de gloria, al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.